Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo podcast de estas Navidades de eSports Professional, podcast número 17, si lo queréis considerar en total. Y bueno, lo primero, como siempre, dar las gracias por esa grandísima acogida que tanto en lo que fueron las jornadas de verano como ahora en el primer podcast de estas Navidades están teniendo este contenido que estamos realizando. Y hoy vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con Web3 y con gaming, ¿vale? Sabéis que es algo extremadamente fundamental en el sector de los eSports y del gaming. Y bueno, pues quería comentaros en concreto tres aspectos relativos a varias noticias que han salido estas últimas semanas que creo que son bastante importantes, que merece la pena comentar y que creo que también ilustran claramente la importancia que va a tener esta, pues no sé si llamarlo, subindustria dentro tanto del gaming como de los eSports, ¿vale? Así que, venga, vamos a ello. Son tres noticias o tres aspectos clave que yo quiero repasar con vosotros, ¿vale? El primero y que me llama muchísimo la atención, y de hecho hasta puse un post en LinkedIn, es, bueno, lo que está ocurriendo, o lo que, mejor dicho, lo que no está ocurriendo con los sistemas de clasificación por edades que tradicionalmente hemos tenido en la industria del videojuego, ¿vale? Para quienes no lo sepáis, que yo creo que más o menos si sois gamers o habéis comprado algún videojuego físico, lo habréis visto alguna vez, estas clasificaciones pues valen un poquito o sirven para que una vez que la gente es menor de edad, pues que los padres puedan saber si un determinado videojuego puede tener o no interés para su hijo o si decide que lo puede jugar o no. Digamos que los más famosos sistemas de clasificación son dos, el ESRB, que sobre todo se utiliza para Norteamérica, ¿vale? Y luego tenemos el PEGI, que es, digamos, el que más utilizamos por lo menos aquí en España y en Europa, ¿vale? Entonces, estos sistemas yo creo que los conocéis casi todos. Si tenéis algún videojuego, pues lo habréis visto en la carátula y demás. Ahora, ¿por qué son noticia estos sistemas? Bueno, pues porque básicamente, claro, ahora viene una nueva hornada o una nueva tipología de videojuegos. Y lo lógico sería que estos sistemas de clasificación ya empezasen a adaptar o a reformarse en función de la actualidad del sector gaming. ¿Qué ocurre? Pues que no lo han hecho. Y como no lo han hecho, se han dado situaciones como la que ha ocurrido hace un par de semanas. ¿Cuál ha sido esa situación? Bueno, pues hay un videojuego blockchain o un videojuego Web3, como lo queráis llamar, que se llama Gods Unchained y que pues se publicitó y se puso a la venta en una plataforma como la Epic Games Store, ¿vale? Si conocéis un poquito el mundo del PC, sabéis que Valve no es muy amiga de esta tipología de videojuegos, o por lo menos todavía no tiene una filosofía clara con respecto a esto, lo mismo que ya hablaremos también con el tema de inteligencia artificial y demás, pero en la Epic Games Store sí que se están permitiendo publicar los denominados juegos blockchain o juegos Web3, que una de sus características fundamentales, y luego hablamos en el último punto, es que entre otras muchas cosas y entre o aparte de un videojuego como Dios manda y un videojuego normal, pues te permite la opción de ganar dinero a través de tokens, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todas esas plataformas, para cubrirse en salud, no sea que luego vaya a llegar un padre o una madre y vaya a decir, mi hijo se ha descargado este videojuego de esta plataforma, no estaba consentido, o yo no sabía, le permití descargar el juego, pero yo no sabía que tenía esta violencia o lo que fuese, pues al final estas plataformas adoptan o digamos que no permiten que los videojuegos que se venden en ellas no tengan un sistema de clasificación por edades. Y ellas deciden, de toda esa clasificación, qué juegos admiten en la plataforma o no. En el caso de Epic Games Store, por ejemplo, los juegos que mediante el sistema ESRB son clasificados como adults only, solo para adultos, pues no están permitidos en la plataforma. ¿Qué ocurre? Pues que ha llegado este videojuego Gods Unchained, se ha puesto en la plataforma. Si tú en principio no pones ningún tipo o no pasas ningún tipo de clasificación, te dan el estado M de mature, ¿vale? Pero esta gente luego, pues no, pues ha ido, digamos, a clasificarse a través de este sistema SRB y resulta que el evaluador, no por un tema de violencia, no por un tema de que aparezca algo sexual y demás, sino por un tema de que o el jugador tiene la posibilidad de ganar dinero, lo ha clasificado como adults only, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que automáticamente Epic Games Store, como no admite esta tipología de videojuegos, lo ha defenestrado o lo ha cortado de la página web, ¿vale? Entonces, esto es una noticia extremadamente importante porque da lugar a unas situaciones que hasta ahora no se habían controlado. Para empezar, es lógico que al final yo creo y yo entiendo que un sistema de clasificación por edades, si eres menor de edad, cuando vas a tener un videojuego en el que por el motivo X estás manejando una cartera de dinero dentro del videojuego, de dinero real, porque aquí ya no estamos hablando de moneditas virtuales y demás, estamos hablando de que eso virtual tiene una relación en el mundo real. Pues yo entiendo que al final digas, oye, esto es solamente para mayores de 18 años, que ya que son mayores de edad, ¿no? Pero claro, entendiendo esto,
por otro lado, se abre un debate muy importante, porque es como, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los desarrolladores solamente por el hecho de utilizar elementos tokenizados ya no van a poder vender el videojuego en determinadas partes? ¿Que las plataformas van a coger y todos estos videojuegos, si los clasifican como más 18, no los van a vender? No sé, es decir, se produce una situación en la que yo creo que literalmente debería haber un consenso entre todas las partes. Por un lado, está clarísimo, no es una crítica, pero sí que es verdad que son sistemas un poco lentos, que unos sistemas como el SRB y el PEGI están muy obsoletos y no creo que solamente sea por el tema de que ahora nos viene una nueva tipología de videojuegos basados en blockchain. Está el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es muy complicado, si es complicado regular para poner límites a qué se puede hacer o no en un desarrollo de videojuegos con estas nuevas tecnologías, pues también lo es al final poner un sistema de clasificación. Pero creo que debería empezar a haber ciertas modificaciones y no esperar a que ocurran muchas cosas para de repente meter una batería, ¿no? Por otro lado, los desarrolladores deben de sentarse también estas plataformas, y las plataformas deben de tener también algún tipo de sistema, más allá de un sí o un no, porque ya no estamos en una época del sí, ¿no? Estamos en una época de muchos matices, de muchas cosas que ocurren en el mundo de los videojuegos. Repito, evidentemente, como esto no es blanco y negro, pues te obliga a trabajar, ya te obliga a tener sistemas nuevos, pero es que es absolutamente necesario, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Así que bueno, el primer punto que os quería traer es esa necesidad. Ya no lo transmito solamente a nivel de PEGI o de SRB, de sistemas de clasificación, sino yo creo que hay una necesidad en la industria grande de ver qué es lo que ocurre, no solamente, como decía, hablaremos en el siguiente podcast, en el número 3, de la parte de inteligencia artificial, no solamente de inteligencia artificial y de blockchain gaming, sino de otras muchas cosas que están ocurriendo en la industria de los eSports y del gaming y que, bueno, creo que son interesantes y que merece la pena que determinadas partes se junten a ver cómo se formaliza esto, ¿no? Ese es el primer punto que os quería traer hoy en este programa dedicado sobre todo a los juegos Web3, ¿vale? Luego, hay otra noticia que es muy interesante, y es que han salido determinadas, bueno, no determinadas, ha habido un informe de una web que es muy conocida, que es DappRadar, en el que básicamente, no sé si un poco con intención de tirar a los juegos Web3, blockchain y demás o no, pero no lo entiendo muy bien, pero básicamente venía a decir que el futuro de esta tipología de videojuegos que no era muy halagüeño, porque básicamente se han dado cuenta de que en los últimos 2, 3 años el ratio de éxito de videojuegos blockchain o videojuegos Web3 era de aproximadamente el 20%, ¿no? Bueno, eso es un dato. ¿El dato es correcto? Sí. Yo no voy a poner ni siquiera en duda ese dato, ¿de acuerdo? Ahora, lo que pongo en duda, y de verdad que lo pongo en duda y os explico por qué, es el análisis que se hace de ese dato. Ese dato no implica que la tipología de videojuegos Web3 no tenga futuro. Y os explico por qué. Porque básicamente el ratio de éxito de cualquier videojuego desde hace aproximadamente 10, 15, 20 años es ese. Es decir, del 100% de los videojuegos que se lanzan al mercado, quienes tienen éxito, considerando por éxito que tienen ventas y que al final recuperan la inversión, vamos a poner que esa es la definición de éxito, ¿de acuerdo? No es más que el 20%. Pero repito, esto ocurría cuando empezaron los videojuegos, cuando teníamos las primeras consolas, cuando teníamos los primeros juegos de PC, cuando las consolas empezaron a evolucionar, cuando empezaron a salir los videojuegos online, que eran otra tipología de videojuegos, pues solamente el 20% de los que se lanzaban triunfaban. ¿Por qué? Porque al final es un mercado de entretenimiento y es un mercado masivo. Entonces, cuando tú vas a un mercado masivo, todo no puede funcionar. El público es muy grande, hay grandes IPs, grandes compañías que ya están asentadas y es muy difícil moverlas, ¿no? Pero eso ocurre, como digo, con los juegos de antaño, con los juegos online, ahora con los juegos basados en blockchain con Web3, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el dato no lo pongo en duda o critico un poco el titular de no tienen futuro. Pues entonces, si no tienen futuro, la industria del gaming tampoco tendría futuro, porque, repito, es un dato que es perfectamente asimilable o perfectamente calcado a lo que ha venido siendo la industria del gaming de los últimos 15, 20 años, ¿no? Ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de videojuegos. Y es más, también os digo, ese ratio habría que ponerlo un poquito en cuarentena porque los primeros videojuegos blockchain han sido lo que han sido, ¿vale? Han sido más bien una skin de algo que no era un videojuego, con lo cual yo creo que incluso ahora cuando van a empezar a llegar esos nuevos videojuegos, de los que vamos a hablar a continuación, yo creo que ese ratio incluso puede aumentar. Pero repito, no es nada que no haya ocurrido en los últimos 15 o 20 años en la industria, con lo cual vamos a dejar de ser tan agoreros porque es un dato perfectamente normal, ni más ni menos, ¿vale? Ese era el segundo punto que quería tratar con vosotros. Y luego el tercer punto, precisamente hablando de los de juegos,
es que ya estamos empezando a recibir fechas para que lo que conocemos como los publishers grandes, 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 o por lo menos los publishers tradicionales, esos publishers que nos han dado esos juegos AAA a nivel, como decía, de consola, de PC, de juegos online y demás, bueno, pues ya tienen muy, 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 muy a puntito sus próximos lanzamientos o sus primeros lanzamientos de juegos Web3, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay dos videojuegos que creo que son muy interesantes, de dos publishers que seguramente muchos de los que estéis aquí ya conoceréis. Uno es Square Enix, que sabéis que es un publisher que le da a todo, ¿vale? Y evidentemente al tema de blockchain gaming con NFTs y demás también. Bueno, pues ya ha empezado a mintear una serie de NFTs para lo que va a ser Symbiogénesis, que es su próximo título Web3, que si no me equivoco sale a principios de año, más o menos en el mes de enero, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro caso extremadamente similar, que es otro publisher también muy conocido, como es Ubisoft, que, bueno, pues va a lanzar, ya ha lanzado también, o lanza en un par de días para su Championship Tactics Grimoire, creo que se llama el videojuego, que tiene unos nombres también complicados, pues para Grimoire, vamos a conocerlo como Grimoire, ¿vale? Ya está lanzado también una colección de NFTs que de hecho va a lanzar de forma gratuita, si no me equivoco, eran unos 8.000, que luego se van a poder utilizar en el videojuego, que este también sale, creo que a principios de enero, perdón, a principios de año, finales de enero, principios de febrero, ¿vale? Es decir, el tercer punto importante y con el que quería acabar es que ya por fin, a principios de 2024, vamos a ver, y cuando digo a principios, es muy a principios, no vamos a tener que esperar hasta finales de año, vamos a ver los primeros videojuegos Web3 de publishers importantes. En este caso, pues unos publishers muy carismáticos, como puede ser el caso de Ubisoft y de Square Enix, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una realidad. Vamos a ver cómo funciona. Hay que decir, como digo, que en el momento en el que estamos grabando este podcast, los de Ubisoft todavía no han salido a la venta, pero los de Final Fantasy, bueno, perdón, Final Fantasy no, los de Square Enix con este Symbiogénesis sí que han salido a la venta y han funcionado muy bien el minteo de esos NFTs, ¿vale? Así que bueno, las expectativas son buenas. Luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Y a lo mejor es verdad que no es una tipología de videojuegos para todo el mundo, pero están ahí y son una realidad. Con lo cual, lo que os decía, si os dais cuenta, en este segundo programa, pues los tres puntos fundamentales han sido que como estos videojuegos son una realidad, los sistemas de clasificación, junto con los desarrolladores y junto con las plataformas, junto con las stores, tienen que ponerse de acuerdo en esos sistemas de clasificación, en qué se permite, en qué no, en qué se puede publicar, en qué puedo desarrollar para luego poder publicarlo, etcétera, etcétera. Punto número uno. El punto número dos, muy importante, que los ratios de éxito que están obteniendo estos videojuegos, esta tipología de videojuegos, son perfectamente equiparables a lo que ha ocurrido en la industria del gaming en los últimos 20 años, con lo cual ningún tipo de temor a que sea un dato bueno o malo, a que esto vaya a desaparecer, ha venido para quedarse. Y el tercer punto y fundamental, pues que ya no hay que esperar tanto, ya terminamos las fiestas, terminamos las navidades y en unas semanas vamos a poder probar o vamos a poder ver cómo funciona esta tipología de videojuegos, qué ofrece, ¿de acuerdo? Qué características, bueno, pues podemos ver, qué no, a quién están destinados, quién está jugándolos y podremos hacernos también un poquito una mejor composición de lugar de cómo va a funcionar todo. Así que bueno, espero que os haya gustado este segundo podcast. Ya sabéis que el tema de Web3 es absolutamente fundamental. Os recuerdo, aunque sea un poquito meter aquí la cuña, que tenéis o que tenemos en febrero nuestra quinta edición de nuestro máster, perdón, de nuestro bootcamp en gaming, perdón, en Web3 y gaming and eSports. Y bueno, pues es un tema que, como veis, es candente, está actualmente en boca de todos y es una realidad del ecosistema a la que hay que atender. Os espero en el próximo programa, que ya será la semana que viene, y vamos a hablar también de inteligencia artificial, porque si hemos hablado hoy de Web3, yo creo que también hay que dedicarle, en este repaso que estamos haciendo, ¿no?, a cómo está la industria del gaming y de los eSports, hay que dedicarle un huequecito, bueno, un huequecito no, un huecazo bastante importante a la parte de inteligencia artificial, que como digo, lo comentaremos la semana que viene. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, espero que os sigan gustando los programas, seguid apoyándonos y nos vemos nada en apenas unos días y seguimos hablando de la actualidad de los eSports. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima. Chao.